Soy Alberto y voy a explicar el tema 9 y 10 de proyecto integrado. Voy a dar una breve explicación de lo que voy a hacer, bueno, de lo que voy a explicar. Pues como podemos observar, voy a explicar el tema 9 y voy a explicar el diálogo y sus clases, el género teatral y el predicado y su función. Vale. El diálogo, pues, es una conversación entre varias personas mediante la que se intercambian información y se comunican sentimientos y deseos. Puede ser oral y escrito. Características del diálogo oral. Las características. Pues las personas que hablan se llaman interlocutores. Por ejemplo, es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. Suelen tener errores y frases sin terminar. Eso es lo más normal que puede pasar a la hora de hablar, que una persona se equivoque y rectifique. Y en un buen diálogo, respetar al que habla, hablar en tono adecuado, no hablar todos a la vez, saber escuchar antes de responder, pensar en lo que dicen los demás, admitir las opiniones de los demás, etc. Características del diálogo escrito. Las características se utilizan mucho en el cuento y en la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato. Es la forma de escribir el teatro y mucho menos expresivo, pero y espontáneo que el oral. Tiene bastante menos errores ya que se prepara, como es escrito, pues es más fácil de no cometer errores y porque da tiempo a pensar y a corregir. La forma está el estilo directo e indirecto. El directo, pues el autor eh, relata las palabras exactas de los personajes que hablan. Por ejemplo, ¿qué te parece la fotografía?, preguntó Sara. Javier contestó: no está mal, pero los colores han salido algo oscuros. El estilo indirecto. El autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero no textualmente, es decir, que no lo lee. Y la ortografía del diálogo, hay que usar correctamente los signos de puntuación. Siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y, y con un guión delante. El narrador debe aclarar al lector claramente que el personaje habla, pero solo si es necesario, no tiene que ser obligatorio. Ahora voy a explicar el género teatral. El género teatral, pues el drama constituye uno de los principales géneros literarios, ya que presenta de manera directa uno o varios conflictos a través de uno o varios personajes en la que se desarrollan escenas y fundamentalmente el diálogo. El teatro o dramática se presenta ante los receptores posibles de dos maneras. Hay dos: mediante la actuación de los actores sobre un escenario, es decir, delante de un público, a través de una lectura de la que se trata, por ejemplo, una novela. De todos modos, las obras teatrales pueden ser representadas y cualquier lectura personal no es más que un ejercicio incompleto, ya que hemos de prescindir de elementos tales como la música, el movimiento de los actores, etc. Las características del género dramático. Eh, pues como nos pone aquí, pues el género dramático tiene varias características y son las siguientes. Los autores dramáticos deben contar historias en un lapso de tiempo bastante limitado. El teatro es una mezcla de recursos lingüísticos, el que el teatro literario se suma como un elemento más a los elementos escénicos pertinentes para conseguir un espectáculo completo. La acción se ve determinada por el diálogo y a través de él se establece el conflicto central de la obra. Hay muchas más características, pero no las voy a decir porque si no esto se alarga. El teatro, drama y comedia, pues eh, si dentro de un acto se produce un cambio de espacio, pues entonces se ha producido un cambio de cuadro, con lo que dentro de un acto puede haber distintos cuadros según los espacios que aparezcan.
Se produce una nueva escena cuando, por parte, un personaje sale de la escena. Un acto constará de tantas escenas como entradas y salidas de personajes ya. Y ahora voy a explicar el predicado y su función. Bueno, pues el predicado es la parte de una oración que, junto con el sujeto, los aspectos básicos de la oración. Se ve qué es lo que hace y acerca de qué. En Marco hizo un ejercicio de gramática. Marco es el sujeto de la oración, el cual cumple la función de decir quién lo hizo. Hizo un ejercicio de gramática. Es el predicado. Eh, Ahora, pues tipos de predicados, pues hay varios tipos. Hay dos. Y está el predicado verbal y el nominal. El verbal, pues su estructura se compone por un sistema verbal más una serie de complementos. Está en función de tipo de verbo, está el impersonal, el intransitivo o el transitivo. U opcional, que son los que no son necesarios para la gramática de la oración. Llueve, verbo impersonal. Juan corre, verbo intransitivo. Juan lava los platos, verbo transitivo. Y el predicado nominal se compone de una cópula y su correspondiente atributo. El sintagma que funciona como atributo puede combinarse, a su vez, con otros complementos. Plácido Domingo es tenor. Plácido Domingo es uno de los tenores más prestigiosos del mundo. Bueno, pues el tema 9 está ya dado por finalizado, pero no se me ha olvidado la comprensión de un texto teatral. Pues un texto teatral, para comprender el texto teatral, hay que prestar mucha atención, dado que está compuesto por una serie de personajes en los que tratan una historia. Bueno, y eso es así. Y ahora vamos a explicar el tema de, como dije antes, que voy a explicar dos temas nuevos. Voy a explicar la exposición, sus clases y todas sus cosas, la tragedia y drama el significado de las palabras. Y también daré una breve definición de la comprensión de textos positivos. Bueno, pues vamos hacia la exposición. La exposición. Pues la exposición es una explicación y desarrollo de un tema con el propósito de informar sobre él. Hay tres partes. Está la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es: en todos los tiempos y en todas las culturas ha sido constante el anhelo del ser humano para alcanzar la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad y lo buscamos de la misma manera. ¿Lograremos encontrarla? Desarrollo. Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas y en el consumismo, que es la forma actual del bien máximo. Y la conclusión: para recibir el don de la felicidad, el talante más adecuado es el desprendimiento, no estar prendido de nada, desprenderse de todo. La exposición científica, pues eso consiste en desarrollar de forma ordenada ideas de las que deseamos ofrecer a los demás. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy bueno de Monique Thriller, la caries dental. Bueno, pues voy a hacer un pequeño habla sobre él. La caries apareció muy pronto en la historia de la humanidad. Después de los trabajos del norteamericano Keyes, de ahí digo yo que vendrán las caries, en los años 50. Bueno, de la exposición ya hemos acabado y ahora voy a hablar de la tragedia. La tragedia es una obra teatral que presenta conflicto, sufrimiento, dolor y pena.
La palabra tragedia viene del griego tsuxe, tragedia, compuesto de tzo, trago, chivo. La palabra griega zo, trago chivo, parece venir de la raíz indoeuropea, frotar, moler girando, que nos dio palabras como trastorno, troglodita, trigo y tribulación. Los antiguos griegos eran apasionados del teatro. Del teatro griego nos vienen las palabras comedia, drama, episodio, escena, hipócrita, máquina, orquesta, pantomima y tragedia. Pues ahí está, lo que, como he dicho antes, porque una tragedia es una obra en la que siempre el final va a ser de pena, dolor y nunca va a haber una cosa alegre. Aquí esto está en griego y voy a hacer un intento de a ver cómo se puede decir. Definición de la tragedia según la poética de Aristóteles. Heostil ous siwot kyopso samhe hatowexe kai taya kayesa hephet nihowet kok kawe hareka Estin una tragedia mimesis praxeos spudas ketelias magethos ejusis y dismeno logo horis ecasto don idon en tismoris droton que eudi apajalías diereu que fobu perenusa tintón pancimatón quizarsi. Bueno, he intentado leerlos dado que no sé griego, pero bueno, al menos lo he intentado. Ahora voy a por el significado de las palabras. El significado de las palabras, pues el significante y el significado de las palabras pueden sufrir cambios que enriquecen el lenguaje. Bueno, a lo largo de la historia, pues las palabras han cambiado, dado que se va modelando de una forma más cómoda para el uso del habla. Aquí hay tres tipos, que está por evolución histórica, por razones sociales y por semejanza. La de por evolución histórica, con el tiempo, las palabras amplían y transforman su significado. Jirafa, animal, micrófono alto, persona alta. Y por razones sociales, palabras que suenan mal o pueden ofender a alguien. Ciego, invidente viejo, tercera edad. Por semejanza, metáforo, una palabra que desaparece. Es una joya, vale mucho. Metronimia, la palabra tiene una relación de dependencia. Quiero otra copa, más bebida. Bueno, y otro, voy a hablar sobre algunos, no voy a hablar todo porque si no aquí nos podemos llevar hasta las uvas. Y puede ser la polisemia, una palabra tiene más de un significado. Por ejemplo, nabo, perdón, cabo. De vela, del ejército geográfico. Homonimia, dos palabras suenan igual, pero tienen significados diferentes. La sinonimia y antonimia, bueno, y detonación y todas esas cosas. Y por último, del tema 10, voy a explicar la comprensión de un texto expositivo. Bueno, pues un texto expositivo pues es la exposición de uno o más individuos en la que te relatan un hecho o una información en la que tú tienes que estar prestando atención para entender lo que te dicen esas personas. Bueno, y dado eso, pues esta es mi exposición del tema 9 y 10. Saludos.